Buenos días. Eh, Hoy vengo más nervioso que de lo que normalmente estoy. Y bueno, primero quiero hacer una pequeña, no sé si es aclaración, no sé qué es, pero bueno, lo voy a decir. Y es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, seguramente sí, en las últimas predicaciones se me da por llorar. Y hombre, de verdad, lo he pensado, yo digo, no voy a llorar, no voy a llorar, y lloro. Entonces, pero hace poquito le comentaba a los maestros que hay una razón. Me quedé pensando en eso y me quedé pensando, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y hay una razón. Y es que lo que hoy digo acá, o lo que normalmente son cosas que Dios me está diciendo a mí. Entonces cuando la expongo, en realidad me estoy exponiendo a mí. Cuando hablo, me hablo a mí mismo. Y eso genera que me mueve a veces muchas vibras que ya me ha venido moviendo y pues que en ese momento frente a ustedes me es difícil a veces retener. Pero por lo mismo, pues mis hermanos, quiero decirles que esto que Dios pone en mi corazón, mi papá alguna vez dijo, pues lo importante es que Dios llegue a mi corazón para que Dios pueda hablarles a su corazón con eso mismo. No quiero que sean mis palabras ni mis experiencias, aunque Dios las usa. Entonces, por eso, hermanos, si vuelve a pasar, ya saben. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de las promesas. Y voy a hablar del diccionario primero. En el diccionario dice que promesa, momento, se me fue, ya. Es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. ¿Qué quiere decir? Que es algo que va a cumplir. Me gustó esa palabra que dice de manera solemne. Pensaba ahorita, digamos, lo que es un matrimonio, ¿cierto? Y uno dice, un matrimonio es una promesa de estar con otra persona en fidelidad, amor, en las buenas y en las malas, y bueno, ya todo lo que ustedes se saben. Y debería ser algo solemne, que no está supeditado por circunstancias u otras cosas. Muchas veces, y vamos a empezar por números, quiero que todos vayamos a números 23:19. Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no se hará. Habló, y no se ejecutará. Primero que todo, quiero que plantemos una cosa, y es que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Todas ellas las cumple. Y cuando hablamos de una promesa, normalmente hablamos de que una promesa es algo que yo estoy diciendo voy a hacer, y normalmente se pone sobre algo que es mayor a mí mismo, ¿cierto? Entonces algunos dicen, yo juro por Dios, o lo que hace, la verdad no sé si todavía se hace, pero en algunos juzgados que uno ve que pone la mano sobre la Biblia, ¿cierto?
¿Por qué se pone sobre la Biblia? Porque estoy diciendo sobre algo superior a mí mismo, juro que estoy diciendo la verdad. O que voy a hacer tal cosa. ¿Cierto? Entonces por eso lo hago sobre la Biblia. En este caso, Dios hace sus promesas sobre... Vamos a ver sobre qué. ¿Listo? Vamos a dejarlo ahí. Primer punto. Las promesas no son todas para todos. Las promesas no son todas para todos. A veces es curioso ver a una persona que niega a Jesús, que niega a Dios, y voy a decirlo así, y en su estado de WhatsApp mañana pone, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y uno dice, ¿cierto? O pone, en delicados pastos me guiará, y bueno, etc. O usted llega a una casa de una persona que, y tiene ahí el Salmo 123, el Salmo 23 en un recuadro. Y muchas veces tomamos promesas que no son nuestras para nosotros. Y con esto me refiero a que las promesas de Dios no son todos para todos. ¿Ok? Entonces, antes de tomar una promesa, debo saber que es mía. ¿Cierto? Entonces aquí voy a poner un ejemplo. A mis hijos les gusta ver televisión, pero pues tienen un límite y unas cosas ahí. Y a veces aquí en Confidencia, José ya no está. Y a veces él se aprovecha de las promesas a Nico. ¿Cierto? Entonces uno le dice, Nico se ganó ver media hora de televisión. Y entonces él viene, papá, pero es que tú le prometiste, entonces podemos ver. Dice, momento, ¿cierto? Momento, se lo ganó fue él, no necesariamente estás tú. Pero así somos nosotros. Y yo no sé cuántos aquí tomamos promesas como nuestras de Dios, que no son nuestras. Si Dios hace una promesa a sus hijos y tú no eres su hijo, no puedes reclamar ninguna promesa. Entonces, lo primero que hoy quiero en este momento que tú hagas un examen no es de las promesas, sino dónde estás. Sí hay unas promesas que son para todos, como la promesa de que Jesús va a volver y como la promesa de que va a juzgarnos, y esas son para todos. Pero no todos tenemos la promesa de estar con Él, de ir con Él en la segunda venida. No todos. ¿Quiénes? Sus hijos. Entonces, primero que todo, quiero que tomemos 10 segundos y pienses en este momento qué promesas puedes reclamar de Dios. ¿Puedes reclamar una promesa como hijo? Ahora, si no eres hijo, hoy es cuando. Hoy es cuando tienes que decir, me arrepiento. Creo en Jesús. Y ahora como hijo de Dios, con tus pecados lavados por la sangre de Cristo, ahora sí eres hijo. Ahora sí puedes aplicar a lo que es las promesas de los hijos. Y para ponérselo más claro en el último ejemplo, imagínese que usted va a dejar su herencia y llega un X de por allá a reclamarle la herencia. ¿Usted qué le va a decir?
¿Usted quién es? ¿Qué me viene a pedir? Y perdóneme, pero a veces en este mundo somos, ya no, yo ya soy hijo, pero hay muchos que están ahí delante de Dios diciéndole, Señor, es que esta promesa, tú dijiste que íbamos a poder descansar. Y él quizá le está diciendo, perdón, ¿quién eres? Yo a ti no te prometí nada. Y quiero empezar diciendo, ojalá tú no estés en ese momento. Ojalá tú no seas de esos que Dios está diciendo, no te conozco, no sé quién eres. Ahora, si eres hijo, aquí en este versículo, en Santiago, Dios está hablando de la sabiduría. Santiago está hablando de la sabiduría. Pero me gustó mucho como dice, Dios da, Santiago 1, 5 y 6. Leámoslo mejor. Santiago 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Solo el 5, perdón. Y si bien aquí está hablando específicamente de la sabiduría, y creo yo que solamente para hijos, se está hablando de las personas, hijos de Dios, no está hablando de los otros, no es que está hablando, oiga, cualquiera pídala a Dios y Dios le va a dar. No, está hablando de los hijos. ¿Sí? Otra vez, pongámonos en el lugar que tenemos hijos o nietos, y viene y nos dice, oiga, no sé, piense en algo que usted no le negaría. Papá, voy a estudiar tal cosa, necesito que me apoyen esto, y de pronto el papá, listo, venga, lo va a apoyar. ¿Cómo? No, pues, como sea necesario. ¿De qué manera? De muchas maneras, ¿cierto? Ahora, ¿eso por qué? Pues porque le está dando una prioridad, está viendo que es algo importante. Y Dios dice, oiga, pídasela a su papá. Dios es como comprados, como hijos, nos diciendo, va y pídasela. ¿Y él cómo se la va a dar? ¿Cómo? Abundantemente y sin reproche. Y aquí ya que estoy usando ese ejemplo, a veces como papás demostramos lo que es importante por lo que damos abundante. Voy a decirlo otra vez. Demostramos lo que es importante por lo que damos abundante. Y pues pensemos, bueno, ¿qué doy yo abundantemente a mi hijo y sin reproche? ¿Qué me pide él que yo voy a dar? Por más de que no tenga, por más de que no pueda, voy a hacer todo lo posible de mí para que lo tenga. De pronto el estudio, de pronto el deporte, de pronto, no sé. Pero piense en eso que él le va a decir, oiga, digamos, mi hijo, que lo he estado pensando mucho justamente hablando de esto, mi hijo dice, papá, necesito raqueta nueva. Y lo dice muy seguido. Él juega tenis de mesa, ¿cierto? Y le va bien. Y entonces uno dice, uy, no puede ser, José, pero venga, miremos, cuadremos a ver cómo hacemos, ¿cierto? Ahora pregunto, ¿qué tan importante para mí es hacer el devocional con él? Que yo le diga, que él me diga, papá, necesito, mi hijo chiquito ahora dice mucho, todos los días, papá, el devocional, papá, el devocional. Y no nos deja, o sea, puede ser el día que sea, eso tiene que pasar.
Y aún a veces, uno dice, no, tengo mucho trabajo, pero pregunto, ¿qué tan importante es como para decir sin reproche, tengo mucho trabajo y podrá esperar? O tengo mucho que hacer y pues espera. O no tengo para comprarme otros zapatos, pero pues le compraré la Biblia. O si él me está pidiendo cosas de esas, oiga, papá, es que yo quiero estudiar en Maús y necesito, no, es que no tengo ni un peso. Pero sí tenemos otras cosas. Entonces, ahí es donde digo, ¿qué es lo que más damos? Y sin reproche. Y eso es lo importante que le estamos dando a nuestros hijos. Voy a dejar hasta ahí la cuenta. Entonces Dios nos da abundantemente y sin reproche, en este caso, sabiduría. Porque somos sus... Ojo, aquí ya estoy hablando de las personas en calidad de hijos. Vamos a ir a Hebreos 6, por favor. Y creo que me estoy alargando un poquito, pero bueno, va a ser. Vamos a leer el capítulo 6 completo. Dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento por obras muertas de la fe de Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y arroz es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis demostrado de hacer su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y bueno, yo creo que este pasaje da para mucho tiempo, para unas cuantas predicaciones, pero voy a tratar de tomar puntos específicos. Del versículo 1 al 3, leído en otras versiones, los animo a que lo lean en otras versiones. De pronto da un poquito más claridad, algunas palabras acá como que suena un poquito complicado, pero dice la NTV, no puede ser
que sigamos en lo mismo. Y aquí me quiero cuidar en lo que voy a decir, pero no puedo. Y es que no puede ser que sigamos tomando leche. Otra vez, estoy hablando de hijos. Si ya eres hijo y sigues tomando leche espiritual o seguimos tomando leche espiritual, pues es triste. Pero ya tenemos que dejar de darle vueltas en lo que Dios ya nos puso. Y debemos ir hacia como dice el versículo 2, si no estoy mal. Perfecto, exacto. En el versículo 1. ¿Cómo? ¿Hacia la qué, hermano? Hacia la perfección. No puede ser que sigamos en lo mismo. No puede ser que sigamos hablando de lo mismo, sin crecer. No puede ser que solamente domingo a domingo crezcamos un poquitico. ¿Usted se imagina usted a su edad tomando biberón? ¿Usted se imagina yendo en el transporte público con su biberón a su lado? Cuando tenga sed, sacar su biberón y un trago. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? ¿Alguno se anima? No, nos daría pena. Pero no nos da pena hacer lo mismo en la iglesia. De durar quizá 15, 20 años y 20 años seguir hablando las mismas palabras. Cayendo en lo mismo de siempre. Haciendo lo mismo de siempre. Vamos adelante hacia la perfección. Y eso es lo primero que un heredero debe hacer. Y como decía Santiago, pidámosle a Él, busquémosle a Él, que Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. Decía en los versículos del 4 al 12, algunos se van, algunas abandonan el don celestial. Pero me encantó cuando dice en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Diciendo, sé que hablamos fuerte, sé que estamos hablándole fuerte. Porque definitivamente para poder decir, voy hacia la perfección, tengo que tomar decisiones difíciles quizá. Que hacen cambiar mi pensamiento de muchas maneras, que hacen cambiar mi día a día, que hacen cambiar quizá mis amigos, quizá donde estoy, lo que sea. Pero en cuanto a vosotros, hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores, de no abandonar el don celestial, de no abandonar lo que Dios nos dice, y más bien madurar. Ya siendo nosotros hijos, pues hermanos, quiero pedirles que abandonemos la comodidad y busquemos las promesas de Dios. Como decía al principio, a veces reclamamos promesas que no son nuestras. O a veces usamos versículos para hacer cosas que realmente no lo son.
A veces mostramos más de dos caras. Y hoy quiero retarlos, hermanos, a que nos hagamos dueños de las promesas a las cuales estamos sometidos. Y con eso quiero terminar. No sé exactamente aquí cuál es su condición. ¿Bajo qué promesas está usted? Si aún no es hijo, pues no es heredero. Y si no es heredero, está bajo la promesa de que va a venir el Señor. Él va a venir, Él prometió volver. Pero cuando Él vuelva, va a juzgar. Y si usted no es hijo, pues le va a juzgar como un no hijo. Y si usted es hijo hoy, pues vivamos como hijos. Vivamos como las promesas que nos da. Dejemos de reclamar quizá cosas sin saber. Dejemos de usar versículos de la Biblia solamente por usarlos. Cojamos la Biblia en serio. Cuando el versículo 1 dice, dejen ya los rudimentos y vayan hacia la perfección. Ahí es cuando digo, y hermanos, perdónenme, pero yo hoy estoy convencido de que muchas veces usamos aún hasta las promesas para pecar. A veces nuestra vida muestra una cosa y al minuto siguiente reclamamos otra. Y hoy quiero exhortarlos a todos a que vivamos bajo las promesas de Dios, pero que las entendamos, las vivamos y las apliquemos. Si Dios dice, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que sea que lo apliquen como lo aplicó Pablo, para decir, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Si usted dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, que sea como lo hizo David, que vivió día a día para honrar a su Señor. No sin equivocarse, no sin pecar, pero que se arrepentía y volvía a su Señor. Dejemos de estar pecando y al otro día estar diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. A veces somos hipócritas, hermano. Pero que en esta iglesia, hoy, se ha de tomar las promesas de Dios como mías de verdad. Los animo y los insto a comprender las promesas del Señor, no a tomarlas a la ligera. Y como hizo Daniel, como hizo Jeremías, como hicieron otros, poder reclamar delante de Dios las promesas, pero porque le conocían a Él. Y si usted reclama una promesa que el Señor le hizo, Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias porque tú, un Dios grande, poderoso, santo, perfecto, te acercaste a nosotros, pecadores, y con amor nos miraste
Gracias, Señor, porque eres un Dios que cumple sus promesas. Eres un Dios que nos ama y que no habiendo alguien más grande que tú juraste por ti mismo. Señor, gracias porque cuando Adán y Eva fracasaron, les prometiste un Salvador. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra a morir. Siendo Dios, siendo Rey, vino a la tierra a morir. Si entregaste tú a tu Hijo, ¿cómo no nos darás el resto, Señor? Señor, gracias por tus promesas, porque tus promesas nos dan esperanza, nos dan consuelo. Gracias porque tus promesas en tiempos difíciles nos ayudan a seguir adelante. Gracias, Señor, porque tus promesas siempre nos sostienen, Señor. Nos dan esperanza de lo que viene. Pero hoy, Señor, quiero rogarte para que nos ayudes, Señor, a entender tus promesas. Perdónanos, Señor, porque a veces somos hipócritas y haciendo lo malo delante de ti, Señor, luego reclamamos promesas, Señor. Ayúdanos hoy a tomar la Biblia, a adentrarnos en tus promesas. Danos la sabiduría para entenderlas, Señor. Danos la sabiduría para tomarlas y realmente poderlas reclamar con sabiduría a nuestro Padre que está en los cielos, que nos da abundantemente y sin reproche, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a acercarnos a ti y a crecer, Señor, como dice en Hebreos, no nos podemos quedar tomando solo leche, Señor. No nos podemos quedar haciendo las mismas cosas, hablando las mismas palabras. Ayúdanos a caminar hacia la perfección, Señor. Gracias porque tus promesas son esos peldaños que nos pueden ayudar a subir hacia la madurez. Sabiendo que aunque se ponga el camino difícil, Señor, tú estás ahí. Que tú no te vas jamás, Señor. Señor, danos hoy la humildad de reconocer que hemos pecado contra ti. Pero hoy delante tuyo, Señor, tu iglesia, te imploramos por sabiduría. Te imploramos para que tú, Señor, nos des la firmeza, el carácter de hacer todo como tú quieres, Señor. Que cada paso que damos sea basado en tus promesas, Señor. ¿Cuánto cambiaríamos, Señor, si te conociéramos de verdad? Si te conocemos más, Señor, si conocemos más tus promesas, si las reclamáramos como son, sabiendo que si pedimos como tú quieres,
Seguro nos lo das, Señor. Muchas veces pedimos y no nos das porque pedimos sin sabiduría, porque pedimos vanamente para nosotros. Perdónanos porque tomamos tus promesas para obtener lo que nosotros queremos, para hacer lo que nosotros queremos. Hemos pecado ampliamente, Señor. Pero gracias porque la sangre de Jesús limpia todos nuestros pecados, Señor. Gracias porque tu gracia es más grande, Señor, que nos cubre completo, Señor. Y gracias porque cumpliste tu promesa de enviar a tu Hijo a morir, a restaurarnos. Gracias porque resucitó y hoy está como abogado delante tuyo, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy nuestras oraciones, las de tus hijos, pasan allá a tus oídos, Señor. Tú nos escuchas, extiendes tu mano y nos perdonas. Gracias, Señor, por eso. Y queremos rogarte por aquellas personas que quizá, aún en ignorancia, reclaman promesas como suyas sin serlo. Ayúdanos, Señor, a compartir de tu gracia y de tu perdón a otros, Señor. Que otros puedan también ser hijos tuyos, vivir la vida como hijos tuyos, Señor. Ponemos esto en tus manos, de nuevo dándote gracias por tu gran amor con el que nos amas. Amén.